Bueno, entonces ahorita sí vamos a iniciar. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta última charla sobre el desarrollo del paso número 5. Aquí entonces ustedes van a resolver todas las dudas que tengan. Vamos a mirar inicialmente la guía de actividades, y luego miramos en Excel cómo pueden elaborar. Bueno, si en algún momento no me llegan a escuchar o no están viendo el archivo de Excel o la guía, por favor me informan. Igual con... Bueno, entonces, aquí podemos ver la guía de actividades, que se llama Evaluación Final por POA, ¿cierto? Y tenemos las actividades a desarrollar. Aquí está la actividad colaborativa, ¿cierto? Donde dice bien claro en el punto número 1, dentro del entorno de aprendizaje colaborativo, en el foro correspondiente a la unidad 3, paso 5, pueden plantear las preguntas generales sobre la actividad. Van a tomar o a retomar el simulador de elaboración del presupuesto en la organización, y con base en esos resultados, pues van a agregar cuatro nuevos ítems, que son el estado de resultados proyectado, el estado de situación financiera proyectado, el estado de origen y aplicación de fondos, y un análisis de los resultados, que es precisamente como analizar esos tres estados financieros. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. Ok, perfecto. Bueno, Profe, entonces, yo sí tengo una pregunta. sí, dígame. Profe, pues lo que pasa es que, o sea, el desarrollo de la guía pues es clara, pero sin embargo, resulta que en el ejercicio 3 nosotros solamente lo que hicimos fue de pronto tener ciertos valores como para mirar el presupuesto de las unidades que vamos a vender. Entonces la Sí. pregunta mía es, el resto de información para los estados financieros, como digamos, parte del activo, parte del pasivo, parte del patrimonio, o sea, es que esa información la cogemos nosotros porque pues toda no está en el ejercicio. Ya ahorita les voy a mostrar. Como tienen que comparar 2 años, ¿cierto? El balance Y sí, general o estado de situación financiera del periodo anterior, pues está aquí en planteamiento del problema, ¿cierto? Está aquí. Y lo que hacen es modificarle algunas cuentas de acuerdo con lo que haya sucedido en la empresa. Eso es todo. bueno, ok. ¿Sí? Bueno, entonces, suponiendo que aquí partimos del flujo de caja proyectado, ¿sí? Entonces, luego ustedes van a elaborar primeramente el estado de resultados proyectado. Algunos estudiantes me dijeron que si lo tenían que hacer en forma trimestral, como se había desarrollado por aquí el presupuesto de costos indirectos de fabricación y el presupuesto de mano de obra directa, etcétera, etcétera. No, la verdad no hace falta. Con que lo hagan en términos anuales, pues está bien, ¿sí? Entonces, por decir algo, aquí registran las ventas totales, ¿sí? Que es esa información la consiguen ahí mismo de la pestaña solución. Aquí en el último ítem, pues que está la sumatoria del totales de ventas proyectadas para el año, ¿sí? Está pues distribuido por trimestre. Lo que es lo que es el CMB, que es el costo de la mercancía vendida. Para una empresa manufacturera se conoce como el costo de la mercancía vendida, y para las empresas comerciales, pues el costo de ventas, ¿sí? Ese valor lo obtienen ese ya está calculado, ¿sí? Ese lo obtienen simplemente referenciando este valor. Profe, Que profe, qué pena, discúlpeme. Es ¿Sí? que su merced está compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Hay alguien que no la esté viendo? Yo no la veo.
Sí, yo compartí pantalla. No, pero yo no la puedo visualizar. Nosotros sí la estábamos viendo, profe. Sí. Entonces debe ser la conexión. Sí la estaba viendo. Sí, ok. Sí, yo veo un marquito rojo. Cuando veo el marquito rojo significa que lo estoy compartiendo. Entonces, de pronto es que... ¿Cuál es su nombre, perdón? Que me estaba ahorita hablando. Giovanni, no, pero Giovanni. ya apareció, profe. Acaba de aparecer. Ya le apareció. Ok. Entonces, revisar de pronto la velocidad de conexión. ¿Sí? ¿Quién habla? Jenny, profe, Ah, de pronto Jenny. puedes agrandarlo un poquito. Lo que pasa es que estás compartiendo, pero no se ve la pantalla, pues así toda completa, sino como en la mitad. Y la verdad, yo soy un poquitico ciega, entonces no logro como mirar bien. Bueno, ahí ya lo agrandé. Por favor, me confirman si ya lo ven más grande. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les iba diciendo, lo que es el costo de la mercancía vendida, que sería como precisamente el costo de todos los gastos y costos en que se incurrió para poder elaborar, ¿sí?, el producto de una empresa manufacturera. Entonces, se denomina costo de la mercancía vendida, que utilizamos el acrónimo de CMB, como lo vemos aquí en esta celda, y que corresponde a 9.496.961, ¿sí? Entonces, ese valor lo vamos a traer aquí al estado de resultados proyectado y pues simplemente lo referenciamos, ¿cierto? La utilidad bruta, ¿cómo la calculamos? Pues la diferencia entre las ventas totales proyectadas, el costo de la mercancía vendida, ¿sí? Con eso obtenemos la utilidad bruta. A esa utilidad bruta luego le restamos los gastos de administración y ventas. Este valor ya está aquí dentro del planteamiento del problema. Se lo vemos aquí arriba. Ese es ya un valor dado por el ejercicio, ¿sí? Gastos de administración y ventas. Esta sumatoria son 13.500.000, ¿sí? El impuesto de renta es del 30%. Entonces, a la utilidad bruta le restamos esos gastos, perdón, esa utilidad bruta le restamos los gastos de administración y ventas, y la diferencia que obtenemos es la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? A esa utilidad antes de impuestos le restamos los impuestos lo calculamos como el 30%, ¿sí?, de la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Y la diferencia, o sea, el 70% sería la utilidad neta a distribuir, ¿ok? Hay algunos valores que coinciden exactamente con el de ustedes y hay otros que son diferentes. Bueno, entonces ya tienen el valor de la utilidad neta a distribuir. Ahora entonces van a comparar. No, profe, qué pena. Es que, sí, o sea, con relación a lo que su merced menciona de que los valores son diferentes, es que yo estoy viendo con el relación al presupuesto del costo de la mercancía vendida. En mi caso, tengo las compras solamente diferencia 25.000 pesos. En este Sí, caso, sí, es correcto, sí. Hay unas pequeñas variaciones. perfecto. Listo, Ok, profe, gracias. bueno. Ok, ahora entonces, el estado de situación financiera proyectado, pues el que se pide es este proyectado, pero resulta que para poder elaborar el estado de origen y aplicación de fondos, pues necesitan también el estado de situación financiera del periodo anterior, ¿sí? Entonces, pues lo que yo les recomiendo es que en esta pestaña de solución coloquen pues los datos, ¿sí?, uno al lado del otro, para que les quede más fácil armar el estado de origen y aplicación de fondos, ¿cierto? Bueno, los valores, pues caja y bancos, ¿de dónde vienen? Pues del el saldo, en este caso, pues corresponde al valor 241.280, que lo obtuvimos del flujo de caja proyectado para el último trimestre, ¿cierto? Entonces lo referencian y lo colocan ahí. Lo mismo sucede con cuentas por cobrar. ¿Qué son cuentas por cobrar? El planteamiento del problema decía que es el 30% de las ventas. ¿Ok? Ese lo dice como por acá. Aquí. ¿Sí? Ventas a crédito 30%.
es el 30% de las ventas, ¿cierto? Entonces, le sacamos el 30% a este valor de las ventas que ya habíamos obtenido, ¿cierto? De 13.500.000, o si prefieren, en lugar de ir hasta allá arriba, pues simplemente referencian el del estado de resultados, ¿sí? 13.500.000, y lo multiplican por el 30%, ¿sí? Los documentos por cobrar, entonces es un valor que ya está dado en el ejercicio, ¿sí? Aquí dice que es el B214. Perdón, B124, qué pena, que corresponde a estos 9.550, ¿sí? Bueno, hay algunos valores, que están igualitos, o sea, no hubo cambios, y hay otros en los que sí hay cambios, ¿ok? Por ejemplo, las inversiones temporales, esta es una sumatoria. ¿Por qué? Porque corresponde a dos valores que están aquí reflejados en el planteamiento del problema, que son el de las inversiones, que son 100.000, ¿sí? Y aquí abajito el ejercicio comenta que hace una compra de títulos por 1.500.000. Entonces los 100.000 más el 1.500.000 nos da el 1.600.000, ¿correcto? Bueno, el valor de las materias primas, del producto en proceso y producto terminado, ¿de dónde se obtienen? Entonces, el de la materia prima, aquí mismo en esta pestaña de solución, pues lo referencian, ¿sí? Corresponde en este caso a la celda B166, que es este inventario final, ¿sí? Inventario, porque corresponde a materiales, ¿no? Materias primas. Luego, la celda que corresponde a inventario de producto en proceso, pues corresponde al valor también aquí arriba, ¿sí? En este caso el B172, que sería este, ¿cierto? El inventario final de PP es producto en proceso. ¿Okay? Y el de inventarios terminados, pues también pertenece o corresponde al producto terminado de que se obtiene del presupuesto del costo de la mercancía. ¿Ok? Bueno, la obligación financiera, pues es este valor que corresponde a en este caso, pues yo tomé 1.000.000, pero ustedes pues podían haber colocado en cualquiera de estos trimestres del año, ¿sí? Podían haber hecho el supuesto de que iban a solicitar esa financiación de 1.500.000, dependiendo del periodo en donde se hubieran quedado pues cortos de efectivo, ¿no? Simplemente lo referencian, independientemente del periodo, ¿sí? Porque pues esto es por trimestres y en cambio es anual, ¿correcto? Bueno, y ya pues estos datos del estado de la situación financiera anterior sí corresponde a la misma información que se encuentra acá. Doctor, ¿Sí? en el caso de nosotros que no hicimos financiación, ¿ahí qué le colocamos? Bueno, ahí sí, pues ahí sí se va a descuadrar, ¿no? Porque sí deberían haber utilizado financiación, pero eso como en contabilidad ustedes saben muy bien, eso, existen formas de cuadrar, entonces pues hacen una reducción por decir algo en la depreciación acumulada o en propiedad, planta y equipo, sí. Eso, tranquilos que eso no es el objetivo del ejercicio, ¿no? O sea, estos datos son más que todo como apoyo para que puedan ustedes realizar lo que sí tiene más valor agregado, que es el estado de origen y aplicación de fondos, ¿sí? Lo que sí es cierto es que, por favor, me dejan cuadrado el estado de situación financiera proyectado, ¿no? Como se encuentra acá. No importa que sean valores diferentes a pero sí que esté cuadrado con pasivos y patrimonio. Bueno. Sí, señor, gracias. Ok, con gusto.
Bueno, ahorita les voy a mostrar una forma bastante sencilla de elaborar el estado de origen y aplicación de fondos, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues ustedes van a organizar los datos para que no quede presentado como en dos columnas como normalmente lo hacemos, sino en una sola columna, ¿sí? Entonces presentamos los activos, debajo los pasivos y por último el patrimonio, ¿sí? Bueno, luego, y lo pueden denominar así tal cual. Entonces, en una columna está como el nombre de la subcuenta, ¿sí? En este caso, activos, pasivos, patrimonio. Luego, en otra columna colocan el valor del periodo anterior, es decir, los datos que han obtenido de el estado de situación financiera anterior, o sea, de este, ¿sí? Y enseguida colocan el del valor del proyectado, es decir, el que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, lo que hacen es simplemente referenciar esos valores. Luego, la variación es pues la diferencia. Obviamente lo actual, es decir, bueno, lo actual o proyectado menos lo del periodo anterior, ¿cierto? En este caso sería C 245 menos B 245, ¿cierto? Ok. Y así pues lo bajan, ¿sí? Le dan doble clic y eso pues aplica para todas las cuentas, ¿sí? Van a tener entonces unas variaciones positivas y otras negativas. Luego está esta opción y es a través de la función sí. Entonces pueden decirle que si por ejemplo esta variación es superior a 0, entonces que lo denomine aplicación. Y por el contrario, si esa variación, como es en este caso a negativo, menos 258.720, o sea, es inferior a 0, ¿sí? O sea, negativo, pues que le coloque origen. Y si da igual a 0, entonces que le coloque NA, ¿sí? Bueno, y así entonces esta fórmula la bajan y la llevan hasta el final, hasta el patrimonio, ¿cierto? Y luego, entonces, otra columna que van a denominar variación absoluta, ¿sí? En variación absoluta, pues van a utilizar la función ABS, ¿sí? Que significa absoluto, y colocan el absoluto de esta variación. Entonces, como él lo está mostrando, todas las variaciones, independientemente que sean positivas o negativas, él los va a tomar como positivas y ustedes simplemente arrastran esa celda hasta el final y listo. ¿Cierto? Aquí siempre esto de variación absoluta tiene que dar positivo, ¿cierto? La función absoluta se encarga de ello. Y luego hacemos la sumatoria de los orígenes y de las aplicaciones. Entonces aquí, por ejemplo, utilizamos la función sumar sí. Entonces marcamos todos estos valores de la denominación, ¿sí? En este caso empieza en E245 hasta E273, o sea, hasta el final, ¿sí? Hasta este. Y luego él nos dice, si se bueno, dice la función sí. Si esto es verdadero, entonces coloque origen. Y si por el contrario no es verdadero, pues entonces coloque el valor de el absoluto, ¿sí? El absoluto. Y esa misma función la utilizan, pero para aplicaciones. Aquí entonces le cambian simplemente el texto que va a aparecer en caso de que se cumpla o que sea verdadero ese valor, ¿sí? Entonces él le va a colocar aplicación, ¿sí? Y lo suma, por supuesto. Y ahí en este caso vemos que, y a ustedes también les tiene que dar igual, los orígenes y las aplicaciones, siempre y cuando, por supuesto, esté cuadrado la situación financiera proyectada, porque pues el otro ya está cuadrado, el estado de situación financiera anterior. Y con base en esos resultados, entonces ustedes, por favor, me hacen un análisis de ese uso, de ese estado de origen y aplicación de fondos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda o inquietud?
¿O necesitan que repasemos la función o algo así? Profe, cuando usted habla de un análisis es sacar una conclusión, o sea, poner a que los números hablen. Sí, por decir algo, ustedes aquí viendo, por ejemplo, la variación absoluta, entonces pueden determinar si la empresa está, o más bien, sí, analizando entonces si la empresa tiene, o sea, si tiene un nivel de pasivos o de obligaciones bastante elevado, o si con estas, con la proyección, en este caso para el estado de situación financiera proyectado, podemos ver, por ejemplo, en este caso, que aumentó, ¿no? Aumentó la cantidad de activos, ¿sí? Y por supuesto eso está cuadrado con la cantidad de pasivos y patrimonio. Entonces ha aumentado el valor de la empresa, ¿cierto? Porque antes estaba en 7.057.750. Entonces ustedes pueden explicarme, ¿sí? Como por qué, algunas razones por las cuales se ha mejorado o se ha incrementado el valor de la empresa, ¿sí? Y pueden tomar también, o pueden analizar también entonces los resultados previos que les dio, por ejemplo, el presupuesto de los costos indirectos de fabricación o el presupuesto del costo de la mercancía vendida, ¿sí? Que hagan un análisis de cómo ha sido el comportamiento de la empresa. No tiene que basarse exclusivamente en los 3 que ustedes están elaborando ahorita, sino que pueden también analizar los anteriores, digamos, presupuestos. ¿Ok? Y, por supuesto, en la pestaña conclusiones, pues colocan las conclusiones. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues entonces, bueno, entonces, ok, con mucho gusto. Espero entonces haberles aclarado las dudas de los 3 estados financieros que tienen que pues elaborar. Eso correspondería al presupuesto financiero, ¿no? Que es el que tiene que ver con la proyección de los valores o de los estados financieros para el siguiente periodo, ¿sí? Entonces, para que por favor lo realicen, recuerden que esta actividad finaliza el 14 de diciembre, pero pues se les recomienda que lo desarrollen antes. Ok, perfecto, me alegra mucho que se hayan resuelto las dudas, ¿sí? Qué pena, profe. Entonces, un ejemplo, yo ya lo terminé, te lo envío a tu correo para que lo revises y me hagas observaciones, o no se puede. Sí, sí, claro que sí. Si ustedes pues consideran que no les cuadró o algo así, pues sí, claro, me lo pueden enviar y yo con gusto les doy realimentación. Es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo, no tiene nada pues así como que podríamos decir complicado, ¿no? Complejo, sí, profe. Bueno, entonces yo ahorita lo molesto para enviárselo, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Jenny. Bueno, y a los demás y a las demás, muchísimas gracias por haber asistido. Esta es pues la última charla que vamos a tener. Y bueno, que pasen una feliz noche de las velitas. Gracias, Profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Esté bien. Muchas gracias. Pues fuera de lo normal, muchas gracias y nos aclaró muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Feliz noche para todos.